Bendiciones, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Qué bueno. Estamos de nuevo aquí en la segunda parte de la meditación. Entonces, hermanos, bienvenidos a este video, a este programa. Dios me les guarde y Dios me les multiplique. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, en este instante le doy porque usted es un Dios maravilloso, precioso, lindo, excelente. El Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. El Dios que nosotros predicamos. El soberano Dios. Usa mis labios, Señor, por favor, para que tu pueblo reciba bendición de parte suya. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Hermanitos, la segunda parte, ¿cierto? De la meditación del domingo, esta es la segunda parte. Muy bien. Deuteronomio 10, ¿se acuerdan? Versículos 12 y 13. Dijimos que el tema de la meditación es lo que Dios exige de usted y de mí. Lo que Dios exige de usted y de mí. Lo que Dios exige de su pueblo amado. Entonces, nos quedamos, si usted vio la primera parte, nos quedamos que el Señor es el Dios que todo lo provee. ¿Sí? Entonces, ya lo explicamos eso, ¿verdad, hermano? Ya lo explicamos. Ahora, vamos, ese es el número 1. Ahora, vamos con el número 2. Dios hace demandas a su pueblo. Dios hace demandas a su pueblo. Y fíjese que en el capítulo 10 de Deuteronomio, que estamos ahorita, y el domingo pasado, versículo 12 en adelante, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas. Y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué belleza! Entonces, hermanitos preciosos, Dios hace demanda a su pueblo. Fíjense, hermanos, que son muy atractivos los versículos 12 y 13 de este capítulo. Y sabe una cosa que los deberíamos de memorizar. Sí, debería de estar aquí y aquí bien memorizados para que los andemos siempre. Por eso es que los israelitas, hermanos, andaban siempre aquella filacteria. ¿Se acuerdan, hermanos, aquí? Que yo ya les expliqué eso. Porque ellos siempre recordaban todo eso. Las escribirás en los marcos de la casa, en las paredes. Usted ya sabe la historia esa, ¿verdad? Entonces Dios hace demanda a su pueblo. Esos dos versículos deberíamos de memorizarlos en gran manera, hermanos, para que seamos hombres y mujeres prósperos y llenos de bendición de parte de nuestro Señor. Entonces, debemos temer al Señor. Buen punto. Y encontramos en ese versículo 12, hermanos, un llamamiento a la obediencia. Un llamamiento a la obediencia para nuestro Señor. Hermanos, realmente nos enseña que el resultado de temer a Dios es obedecer, es no andar en lo malo. Nos enseña que el resultado de temer a Dios es aborrecer, hermano. Totalmente, hermano. De donde hemos venido nosotros. Para ser santos es necesario temer a Dios. Hoy nadie teme a Dios, ¿verdad que es cierto? Se perdió el temor a Dios, hermano. Así lo dijo Pablo en su tiempo. Ahí en Romanos lo dice.
Debemos redescubrir que tenemos un Dios que debe ser respetado y estimado en sumo grado. Y ahí en Números, hermanos, que ilustra que Dios había ordenado que se guardara el séptimo día. Y un hombre que tomó leña ese día, sábado, que se guardaba en aquel tiempo de Israel, era obedecer, que ese día era exclusivo para Dios. Pero nos habla Números ahí, hermanos, de que este hombre empieza a recoger leña. Pareciese que eso no fuera un pecado, ¿verdad? Pero el asunto es que no fue un pecado el que este hombre se puso a recoger leña ese día sábado. Que Dios les había dicho, respeten ese día, que es mío, para que ustedes me alaben, me oren y todo. Pero este hombre recoge leña y fue ordenado por Dios para que fuese apedreado. Totalmente. No fue tanto el recoger leña, sino el desobedecer a Dios. Y la desobediencia, hermanos, trae muchas consecuencias graves en la vida del cristiano que desobedece al Señor. Era necesario, hermanos, que todos comprendieran lo terrible que es el desobedecer a Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces debemos de obedecer a Dios. Podrías decir que temer a Dios, o has convertido el día del Señor en un día de placer. Y hoy no es que solamente es el sábado, sino que estamos en el tiempo de la gracia y ahora todos los días son para el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que ahora la gente, todos los días que son del Señor ahora, totalmente los ha convertido en placer propio, en placer propio. Eso es lo que se mira ahora en día. Algo más, debemos andar en sus caminos. Hombre, viene a mi mente Enoc, que dice la palabra, hermanos, que Enoc caminó con Dios. Lo vamos a enterar bien totalmente, hermanos, cuando estemos arriba y le preguntemos a Enoc, si nos da oportunidad el Señor, cómo fue que él caminó con Dios. Y fíjese, hermanos, que yo vengo entendiendo esto de que Enoc caminó con Dios, que ahora lo podemos trasladar a nuestro mundo. Y es que caminar con Dios es estar orando a Dios, es estar leyendo la palabra de Dios, es estar haciendo el bien al prójimo, es amar al prójimo, es caminar con Dios. Hacer el bien al prójimo es caminar con Dios. Qué lindo es esto, hermano. Y fíjese, hermanos, que Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ciudades del ayer, ciudades que no caminaron en el Señor, fueron destruidas. Dice la palabra que cayó fuego de los cielos hacia esas ciudades. Y ahí están las evidencias, allá por el mar muerto o el mar salado, están las evidencias que los científicos han descubierto las ruinas de Sodoma y Gomorra. Ahí están las evidencias tremendas, porque ellos caminaron con Satanás, no caminaron con Dios. Entonces Dios nos recomienda a nosotros, ahí en esos versículos, que caminemos con Él. Ya lo expliqué qué es caminar con el Señor, ¿sí? Ok, el Señor quiere entonces hombres y mujeres santos, puros e íntegros. Santos, puros e íntegros, totalmente. Entonces, hermanos, también debemos amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hermano.
¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dice, acababan de comer pescado y pan a la orilla del mar de Galilea, cuando el Señor resucitó? Y el Señor come con los apóstoles que estaban ahí, y al terminar de comer, el Señor se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Y le dice la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos, Pedro. Pero cuando le hice la tercera vez, fue un balde de agua fría para Pedro, porque se acordó de las 3 veces que lo negó. Tremendo, hermano. Como que el Señor le dijo eso a Pedro. Acuérdate cuando me negaste 3 veces. Y 3 veces le dice, ¿me amas? Ahí lo dice Juan. Léalo, hermano. Y Pedro, ya dado, le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Casi llorando. Debemos de amar a Dios en gran manera, hermanos, porque Dios nos amó primero, ¿verdad que es cierto? Entonces, hermanos, el tercero y último es, Dios demanda absoluta obediencia a nosotros. Dios demanda absoluta obediencia a nosotros. Mucha gente dice que cree en Dios, ¿verdad, hermano? Mucha gente le hemos escuchado eso, que cree en Dios. ¿Pero le sirve? No. Solo es que creen nada más. La Biblia dice que hasta los demonios creen. Así lo dice la Biblia. Hasta los demonios creen. Entonces el creer no es suficiente. El asunto es servir a Dios. Porque se convierte en un creer de fe, lleno de fe, para una persona. Y no solamente ese, creo en ti, Señor, que te amo, Señor. Por eso es que el Señor dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino. No todo aquel que me dice, te amo, Señor, entrará al reino de los cielos. No, si decirlo es una cosa. El asunto es practicarlo. Es ejecutar eso. Accionar. Ese es el asunto. Mucha gente dice que cree en Dios, pero ¿le sirve? Eso es muy distinto, ¿verdad que es cierto? Creer en Dios sin servirlo. Qué feo es esto. Es apenas admitir su existencia. Creer en Dios es obedecerlo, hermano. Es obedecer al Señor. Y otro punto, hermano, es guardar sus mandamientos. Esto, la Biblia, lo que Dios nos manda a nosotros. Creer en esto. Lo que nos dice ese versículo 12 y 13. Bien importante, hermano, que usted lo lea muy seguido. Y todos los versículos del capítulo 10 de Deuteronomio, que es el que estamos estudiando ahorita. Entonces, hermano, debemos guardar sus mandamientos, ¿cierto? El que ama al Señor, dice, es aquel que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Así lo dice Jesucristo, hermano. Así es que debemos entonces de guardar sus mandamientos en obediencia absoluta al Señor. Hermanos, otro de los puntos, hermanos, es que debemos de creer en Dios al 100. Debemos de obedecer al Señor al 100. Debemos de amar al Señor al 100. Y ahí en el versículo habla, hermano, de que estar caminando con Dios es pegarse más a Dios, sujetarse a Dios, afirmarse, asirse a Dios. Por eso el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos? Son las ramas. ¿Y la rama dónde está sujetada? En la vid, en el tronco, que representa a Cristo. Y la rama representa a nosotros. Y las ramas, ¿qué es lo que dan fruto? Que es que nosotros debemos dar fruto.
Porque el que no da fruto es inservible, es una rama estéril, es un cristiano estéril. Debemos de dar fruto ante el Señor. Hermanos, bendito sea, glorificado sea el nombre de Dios en sus vidas. Los ama su pastor Raúl Manzora de aquí. Dios me le guarde en gran manera, hermanos. Benditos sean.